Hola a todos amigos, bienvenidos a la sala a nuestra cocina. Hoy, como hay confianza, los trajimos hasta nuestra cocina. Ya muchos nos decían que por qué no salíamos juntos desde hace un buen rato. Bueno, aún no está listo el estudio abajo, pero decidimos aquí hacer algo en la cocina, donde hay un poco más de espacio para conectarnos. Y miren, de lo que les queremos hablar es que esto es impresionante, ¿no? Ya ni los medios israelíes pueden ocultarlo. Por primera vez Israel perdió una guerra. Fíjense, esto no lo digo yo, no lo dice por primera vez en la historia un medio iraní o ruso, ni siquiera estadounidense, lo dice Israel. Fíjense, les voy a mostrar mi fuente, nuestra fuente, The Times of Israel. Pero además, si ustedes pueden ver, lo está respaldando David K. Rees, que es un académico israelí que sabe perfectamente de lo que habla. Miren, Rees no es cualquier persona. Este autor es un historiador, es un analista político que tiene años de experiencia en temas de Medio Oriente, que además es judío, que además es israelí, que tiene este enfoque crítico y directo. Entonces, por cierto, para los haters, si alguien va a venir a decir, no sabes de lo que hablas, Dios bendiga al pueblo de Israel. A lo mejor yo no sé de lo que hablo, pero créanme, si alguien sabe de lo que habla, es David K. Rees. Entonces, o sea, no estamos leyendo una opinión cualquiera. Eso hay que entenderlo. Estamos hablando de una voz que entiende los temas, los matices y que en esta ocasión está confirmando algo que, amigos, nunca habíamos visto antes en la historia que se aceptara. Israel aceptando públicamente una derrota. ¿Saben qué significa perder una guerra para Israel y reconocerlo? Es que la propaganda ya no se puede sostener. Y bueno, aquí va lo interesante. Rees desglosa varios puntos claves de por qué esto no es solamente una derrota táctica, sino realmente perdieron la guerra. Un golpe profundo a toda la imagen de Israel, a su economía, a su posición en la geopolítica global. Así que miren, vamos a analizar punto por punto porque tiene el autor, Rees, una serie de puntos en donde dice, a ver, no nos confundamos. No nos confundamos, Israel ha perdido la guerra por esto, por esto, por esto, en cada aspecto posible y ya lo estamos viendo aquí, Alba. Sí, bueno, y primero, lo más grave quizás es que jamás logró girar la opinión pública en contra de Israel. Eso es lo que dice el autor. Y esto es un cambio brutal, porque si algo ha tenido Israel desde su creación, por supuesto que ha sido el apoyo incondicional de muchos países, por supuesto de Occidente. Pero ahora estamos viendo que esa narrativa de defensa legítima ya no convence a tanta gente como lo hacía antes. Por las imágenes, sobre todo que salieron de Gaza, de los hospitales bombardeados, de los niños muertos, de las familias enteras que estaban buscando refugio en medio de escombros, en medio del caos. Y esto no es propaganda, son hechos reales. Naciones Unidas reportó que solo en las primeras semanas del conflicto más de 3,000 niños palestinos murieron. Y eso, por supuesto, que movió muchísimo la opinión pública en Europa, en América Latina y hasta en propio Estados Unidos. Vimos muchas imágenes de muchas protestas. Bueno, según un estudio del European Council of Foreign Relations, más del 65% de los europeos consideran que la respuesta de Israel fue desproporcionada. Por primera vez, medios tradicionales como son la BBC, el New York Times, empezaron a cuestionar abiertamente las acciones militares de israelíes. Bueno, y para que el New York Times... Y cuando decimos el New York Times y BBC es porque ya el hartazgo social era muy grande. En redes sociales hubo muchos hashtags de Free Palestine. La narrativa cambió por completo. Gente que antes no sabía nada de la guerra ni se interesaba por los conflictos, ahora era parte de esto. Compartía la información, cuestionaba, iba hasta las protestas. Y es que jamás para este autor supo cómo manejar la narrativa y se que además posicionaron. no se podía discutir mucho, decía el filósofo de Juárez, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Exacto, es que más que jamás pudiera posicionar algo, eran las redes sociales. Vivimos en una época donde la tecnología
ha avanzado tanto donde las redes sociales ahora pueden destruir la narrativa que se quiera construir y mostraban las imágenes reales que estaban pasando. Entonces se vio en redes sociales a un Hamás que se presentaba como una resistencia, no como el opresor. Entonces mucha gente se volcó en eso y claro, eso no significa, por supuesto, que el ataque del 7 de octubre sea justificable por ninguna razón, porque fue algo brutal, algo condenable, pero lograron que la narrativa global girara hacia la idea de que Israel es el agresor y no la víctima, porque empezaron a mostrar todo lo que había pasado en la historia. Entonces, hoy vemos cómo la narrativa israelí se cayó por las redes sociales. Sí, y bueno, además de esto, Alba, que de lo que hablando del 7 de octubre y lo que pasa ahí precisamente es que el 7 de octubre pues jamás toma prisioneros. Y ese es otro punto clave, ¿no? Que el mismo autor cita aquí en este artículo que vale la pena, punto por punto va diciendo, a ver, no ganamos la guerra en esto, no ganamos la guerra en esto otro, hemos perdido. Lo dice, repito, The Times of Israel, un medio israelí, un analista israelí, lo dice un judío israelí especializado en geopolítica y en historia. Cuando habla, por cierto, de este tema de los rehenes que Netanyahu ha usado como bandera, el autor va desglosando. Ahorita vamos a llegar a lo militar, que a mí me parece que es lo más impactante y que eso habla de un fracaso, de una derrota absoluta de Israel. Pero cuando habla el autor ahora de este tema de los prisioneros, vayan y chéquenlo, pues aquí es donde de alguna manera, según el mismo autor, Hamás demostró que sabe jugar el juego político mejor de lo que lo hizo Israel. Miren, ¿cuál fue el resultado? Según el autor, ojo que todo esto, en esta ocasión, estamos citando, porque además yo la comparto perfectamente, la perspectiva del autor sí, que dice, oye, no ganamos la guerra. Pues claro que no ganaron la guerra. A ver, liberaron a 300 prisioneros palestinos, ¿no? Entre esos prisioneros que liberaron, había varios sentenciados de por vida. Es algo que Israel hizo. ¿Qué le dieron a cambio de esos 300 palestinos que tenían cadena perpetua en Israel? Unos cuantos rehenes. Unos cuantos rehenes. Entonces, si ves eso en una balanza y el mensaje que eso manda, que tomar rehenes es rentable, pues jamás ahora sabe que capturar soldados israelíes pues también les va a dar mucho poder en la negociación. Es decir, le encontraron, como dicen nuestros amigos colombianos, la comba al palo. Y eso es peligrosísimo para Israel. Porque, pues claro, ahora están en una posición donde cada futuro conflicto, pues puede ser que termine igual, con canjes desproporcionados que van a terminar debilitando su posición. Y fíjense, aquí viene algo todavía más fuerte, ¿no? Que según el mismo autor, David K. Rees, dice que al final de la primera fase del acuerdo, pues Hamás todavía va a tener, fíjense, más de 30 rehenes en su poder para la última etapa. Eso les va a dar margen de seguir negociando. Y si ven que algo no se cumple, aparte de esos rehenes, seguro ya habrán capturado a otros soldados israelíes. Entonces, básicamente lograron controlar el ritmo de las conversaciones ellos, no Israel. Israel perdió en este aspecto, repito, porque no va a faltar el hater despistado que va a llegar a decir, es bien, diga el pueblo de Israel. Es que no estamos hablando de religión. Señores, estamos hablando de geopolítica. Y estamos hablando, por cierto, de la opinión de The Times of Israel y de un judío israelí experto en geopolítica y en historia, en donde no cabe el fanatismo ni la ignorancia y en donde los datos están mostrando que esto es algo que Israel no pudo manejar. Quiere mantener esta imagen de fuerza, pero no lo logró. Ahora, hablemos de dinero, porque la guerra no solamente se libra con armas. Israel está pagando un precio, amigos, altísimo por este conflicto. Fíjense, datos oficiales que muestra el artículo. El Ministerio de Finanzas de Israel dice que el Producto Interno Bruto de su país, de Israel, pues se cayó 20% durante la guerra. 20%, imagínense lo brutal que fue eso. Terrible. Pues sí. El de Ucrania cayó un 35%. ¿Y cuánto lleva el conflicto en Ucrania? Y en el Israel 20%. Sí, o sea, prácticamente dejó a la economía israelí paralizada. Sí. El gasto militar fue astronómico y los resultados fueron paupérrimos. Nada más en las primeras semanas, Israel se gastó más de $7,000 millones en operaciones militares. Imagínense. Eso que aquí no estamos contando el costo de los misiles
el costo, porque muchas de esas cosas se lo fió Washington, el costo de los tanques, los daños internos que provocaron precisamente los ataques de los cohetes de Hamás, y por si fuera poco, pues la reconstrucción de Gaza, que va a ser financiada. BlackRock, por cierto, aquí estos fondos de inversión van a estar a todos lo que dan. Sí. Frotándose las manos, ¿no? Perdí en Ucrania, pero gané en Palestina. Sí. ¿Sí? Sí. Negocio, para ellos es eso, negocio. Sí, y ahí pueden ustedes viendo, miren, pueden ustedes ir checando cada punto de los que vamos viendo. Ustedes pueden ver el respaldo en donde la opinión es de un israelí judío, de un portal israelí y sobre todo conocedor del tema. Sí, claro. Sobre todo cuando vemos también que Estados Unidos y la Unión Europea y otros países ya están prometiendo miles de millones en ayuda humanitaria. El problema, bueno, una parte de esos fondos, directa o indirectamente, va a terminar en manos de Hamás, como ha pasado en conflictos anteriores. Y esto significa que mientras Israel se endeuda más, bueno, Hamás podría usar esa ayuda para reorganizarse. Y también pues para reconstruir toda su capacidad militar, para tener tiempo para comprar más armas, para lo que ustedes quieran. Entonces estamos viendo que los mismos aliados de Israel ahora le están pasando también dinero a Hamás, a Palestina. Porque de manera inconsciente están reconociendo lo que muchas veces lo dijo Biden. Las acciones estuvieron over the top. Sí. Se pasaron, ¿no? Cuando empezó la guerra, Israel tenía como objetivo, era su objetivo, claro, y así, eliminar por completo a Hamás en Gaza. Se decía, ¿no? En la narrativa. Sí, esa era la Ahora narrativa. Ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de eso, porque ya al final era desaparecer Palestina. Pero según el propio análisis de Riz, esto está lejos de haberse cumplido. Sí, destruyeron muchísima infraestructura, mataron a líderes clave, supuestamente, y dañaron la capacidad operativa de Hamás, pero no lograron desmantelar el sistema de túneles, que mostraron que hubo muchas imágenes, que sigue siendo 40% operativo. Tampoco lograron detener el flujo de las armas. Además, Hamás ya está reconstruyendo su brazo militar. Según informes de inteligencia, y ya saben que cuando ellos hablan de informes de inteligencia es porque los tienen, cuentan con más de 12,000 combatientes activos solo en Gaza. Y eso después de las bajas sufridas en esa guerra. O sea, fue un monstruo que les creció fuera de control. O sea, Israel en esto gastó miles de millones, perdió cientos de soldados y Hamás sigue siendo una amenaza para ellos. Y sigue existiendo. Ahora, claro. Alba, por cierto, yo estaba viendo y aquí les pongo muchas de las opiniones que dice el autor. Vale la pena que le echen ustedes un ojo a eso. Es una lectura que puede uno releer varias veces y no se cansa uno de abordar las distintas perspectivas, porque hay mucho de razón en eso. Ahora leía yo una nota recientemente de que Hamás se ha vuelto a rearmar, mientras, bueno, Israel dijo, vamos a hacer el cese al fuego con Palestina porque eso no está yendo bien. Esa es otra gran derrota. Ojo, Alba, que el autor aquí está hablando de la derrota de Israel en Gaza. Lo de Palestina, eso es otro cantar, ¿eh? No, y lo del Líbano y lo de sí, perdón, Hezbollah. Lo del Líbano, lo de Hezbollah. No, ni siquiera estamos hablando del problema que tiene con Hezbollah, ni siquiera estamos hablando del problema con Irán, ni con los altos de Golán. No. Solo estamos hablando de lo que pasó en Gaza, porque decían, vamos a destruir a Hamás porque ellos hicieron esto. Desbarrancaron un montón de hospitales donde murió muchísima gente inocente porque supuestamente decían que ahí estaban cabecillas de Hamás, y ya luego veíamos que sí habían matado a alguno, pero no donde habían desbarrancado un hospital, una escuela, un campo de refugiados. Entonces decías, lo estabas haciendo nada más por matar. Por genocidio. Sí, no, o sea, porque realmente hubiera un cabecilla ahí. O sea, Alba, al final asesinaron a 48,000 civiles palestinos inocentes, entre ellos, cifras de inocentes, entre ellos mujeres y niños, la gran mayoría. Sí. Lo hicieron, Alba, para que de alguna manera ahora nos digan que no lograron combatir la amenaza fundamental, pues que era desaparecer a Hamás, y esa amenaza hoy nos enteramos que sigue latente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nunca se trató de combatir a Hamás. No. Se trató, como nosotros le decíamos, querían apoderarse de Gaza
y querían quedarse con Gaza Marín. Fueron los intereses, pero hoy vemos que se le cayó el discurso más que a Israel, yo diría a la administración de Netanyahu. Sí, y bueno, yo creo por último que también está ahí en el artículo, que es algo que también vale la pena mucho, la perspectiva no solamente de la guerra militar que ha perdido Israel según el propio autor, ¿no? La guerra diplomática que también la perdieron, la guerra política. O sea, jamás le gana a Israel en casi todos los frentes. Netanyahu, que siempre pues trató de proyectar esta imagen de fuerza, de liderazgo en estos tiempos que para él pues fueron tiempos turbulentos de mucha crisis, pues ahora se va a escribir en la historia, va a ser recordado como el primer ministro de Israel más sanguinario y también, dice el autor, que yo no coincido en esto, pero bueno, dice el autor, el primero en perder una guerra. Por primera vez Israel pierde una guerra. Ya vamos a hablar de esto, yo no coincido en esta parte. No será la primera vez, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es diferente porque no se puede ocultar. Pero suponiendo sin conceder, ¿no? Como decimos en México, pues Netanyahu hizo muchas alianzas con muchos sectores, sobre todo con los más ultraderechistas y peligrosos de Israel para mantenerse en el poder. La cosa es que esos mismos aliados terminan costándole a Israel la capacidad para poder mantener un liderazgo efectivo durante este conflicto en donde sufren una derrota brutal. Hoy, ¿qué hay? Pues hay un Israel dividido internamente, hay un Israel debilitado todavía más por su posición, no según mi opinión, según este medio israelí, según este analista judío, israelí, historiador y experto en geopolítica. ¿Qué más queremos, no? ¿Cómo negar la realidad? Por un lado tienes a una población que está cuestionando las decisiones del gobierno y por el otro pues tienes a una comunidad internacional que cada vez ve con menos simpatía las acciones de Netanyahu. Entonces, la pregunta obligada es, ¿Israel perdió esta guerra? Bueno, según David K. Rees, que pueden ustedes ver aquí cómo concluye, según él sí. La respuesta contundente, rotundo sí. Perdieron la guerra. Perdieron en el campo militar, perdieron en el ámbito económico, perdieron incluso hasta en la narrativa global, perdieron hasta políticamente. Vaya, perdieron hasta en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, vámonos con lo siguiente, porque la otra cuestión es, ¿de verdad Israel perdió por primera vez una guerra, como dice el autor Alba? Porque yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero el título de por primera vez en la historia Israel pierde una guerra, eso me huele un poco a propaganda. Claro, porque hoy, como te decía, las redes sociales nos muestran la realidad de lo que está pasando. Y aquí, pues, la respuesta es un poco más complicada de lo que parece. En su historia, bueno, Israel ha tenido conflictos muchísimos, donde las cosas no habían salido como ellos esperaban. Pero siempre encontraron la forma de maquillar los resultados o simplemente de ignorar el fracaso. Esta vez es distinto. Por primera vez, incluso medios israelíes como The Times of Israel, que trae esta nota, están diciendo abiertamente que perdieron. Y cuando ellos mismos lo reconocen, bueno, sabes que el golpe fue fuerte, ya no se puede ocultar. Sí. La gente dice, Israel nunca pierde, pero si revisamos su historia, ya han tenido conflictos desde donde Israel ha perdido, pero eran otros tiempos, donde la propaganda, ya saben, la narrativa de los grandes medios de comunicación siempre iba alineada y podían ocultarlo todo. Ahora, con las redes sociales, todo eso es diferente. Y con nosotros por aquí, soplándole al fogón. No, pero es que ahora no te pueden vender una narrativa que ellos quieran. Ahora tú tienes el poder porque hay gente del otro lado del mundo que sabiendo lo que está pasando y toma, eso es mentira, eso no es cierto. Claro. ¿Qué pasó en las protestas de Venezuela? Elon Musk estaba diciendo, la misma gente de Venezuela estaba echando abajo las imágenes, empezaron a decir, estas son imágenes de manifestaciones viejas, estas son imágenes reales. Que hubo manifestaciones, claro. Pero como decía el gran propagandista del pintor austriaco, no hay peor mentira que la que está envuelta en más de una verdad. Entonces, no es que no hubiera protestas, pero es que se mezclaban imágenes reales con falsas. Y entonces ya desconfiabas de todo. Claro. Y ahí es cuando entra la narrativa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, y si echamos nosotros un poco para atrás
y rebobinamos el cassette, nos damos cuenta que no necesariamente también es como lo dice, ¿eh? En el 2016, por ejemplo, cuando Israel tiene esta guerra con Hezbollah, pues ¿qué pasa? Israel entra con todo, decía que iban a aplastar y a eliminar por completo la capacidad militar de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Y cómo salieron de ahí? Pues como salieron precisamente hace poco del Líbano. Hezbollah no solamente sobrevive, ahí siguen, tan siguen que miren, hace poco los combatieron. No solamente siguieron, fortalecieron su posición militar. ¿Qué pasó con Hassan Nasrallah? Que bueno, ahora sí, ya lo eliminaron, pero en aquella ocasión incluso había dicho que su guerra, esa guerra la habían ganado ellos y dijo que era una victoria divina. Israel pues no tuvo, y esa es una realidad, la capacidad de cumplir el objetivo de esa guerra. Sus bajas fueron enormes, regresaron además con esta percepción de que no lograron nada. Un mismo informe oficial del propio gobierno israelí de ese momento, del 2006, un informe, por cierto, muy famoso que se llamó el informe Winograd, ahí se revelaba que la guerra no había cumplido para nada con los objetivos estratégicos de Israel y que fue un verdadero desastre en términos de planificación. Bueno, ¿eso les suena a ustedes a una victoria? Luego está la primera intifada entre el 87 y el 93, Alba, que también fue un fracaso brutal. Sí, también. Ese movimiento que empezó como un movimiento de resistencia palestina que no se peleó con tanques y misiles. Ahí se peleó, sino que se peleó con piedras, con propuestas, con protestas y con una presión internacional brutal. ¿Qué quería Israel? Bueno, sofocar la rebelión. Pero al final, la intifada terminó con los acuerdos de Oslo, que le dieron más autonomía a los palestinos. Y esto dejó a Israel en una posición en la que parecía que estaban cediendo terreno en lugar de consolidarlo. De nuevo, pues no fue una derrota militar clásica, pero políticamente fue otro golpe enorme. Sí, y luego, bueno, pues al final es una historia que se ha repetido, ¿no? Con lo que acaba de pasar con Hamas. Desde el 2008 ha habido múltiples enfrentamientos, 2008, 2009, la operación Plomo Fundido en el 2012, por ejemplo, la operación Pilar Defensivo en el 2014, and so on, como dicen por aquí, la operación Margen Protector en el 2021, todos con nombres muy fancy, ¿no? Estilo norteamericano, pero en todos esos conflictos, Israel entró supuestamente con la intención de eliminar por completo a Hamas, y Hamas ahí sigue ahí, y parece que hoy más fuerte que nunca, porque hoy, a diferencia de las veces anteriores, un mismo medio israelí, con un autor israelí, judío, historiador y estratega y geopolítico, dice, esta guerra la perdimos rotundamente por primera vez en la historia. Yo no diría que por primera vez, porque es una de esas tantas guerras eternas en donde dicen que los van a eliminar por completo, y nunca los eliminan. ¿Saben con quién están negociando hoy para el cese al fuego de esta guerra? Pues con Hamas. Quiere decir que esta vez no fue diferente, que Hamas ahí sigue, que no los borraron del mapa. Borraron del mapa 48,000 palestinos inocentes, pero Hamas, que fue el autor del 7 de octubre, pues ahí sigue. Entonces, ¿a quiénes mataron? Porque mataron unos cuantos líderes, destruyeron muchos edificios, eso sí, muchos civiles, pero los verdaderos responsables, Alba, son y ahí siguen. Sí, y entonces hoy vemos que según informes también de la misma inteligencia israelí, todavía hay más de 12,000 combatientes. Entonces dices, tanta destrucción, más de 48,000 inocentes para que todavía haya 12,000 combatientes. Entonces, ¿cuál era el real objetivo de esa guerra? Claro. Y digo, y lo peor, ahora están logrando negociar desde una posición de poder, ¿eh? No perdamos eso del horizonte. Liberaron a algunos prisioneros palestinos, repito, más de 300 del lado israelí. Eso fue un gran logro para Hamas. ¿A cambio de qué? De unos cuantos rehenes israelíes, porque ni siquiera lograron liberarlos a todos. Entonces eso está mandando también un mensaje brutal. Tomar rehenes, de alguna forma, pues les funciona estratégicamente para Israel, Alba. Sí, y pues hoy vemos cómo ha cambiado de nueva cuenta la narrativa, porque vemos que ya no pueden seguir mintiendo, no pueden seguir ocultando las cosas. Vemos también que Netanyahu es
un primer ministro que tiene muchísimas cosas que resolver dentro de su propio gobierno. Su esposa está siendo investigada por corrupción. Él tiene varios señalamientos. En su gobierno hay muchos problemas derivados de este tipo. Entonces, vemos hoy que no tan solo está mal dentro del país por todo lo que se le señala que ya se está investigando a su esposa, sino también le va mal en el exterior, porque hoy es visto como el gran genocida en el mundo, que decían que antes era solamente Vladimir Putin por lo que había hecho. No. Bueno, Vladimir Putin no ha matado a 48,000 inocentes como lo hizo Netanyahu. Y si alguien me dice que es cierto, pues yo no lo he visto tantas veces publicado o ninguna vez como en el caso de Israel. ¿Y eso qué querría decir si alguien lo dijera? Nuevamente, que la guerra mediática la pierde Israel. La perdió Israel por completo. Entonces, gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.